Hermanos, el día Áquiles de Luna, después de Epifanía, vamos a celebrar la fiesta de bautismo del Señor, el día que Jesús se bautizó. Y ahora de esta manera también un recuerdo de lo que San Juan ha experienciado también. Y él avisa a mí el Espíritu Santo va a venir. Y también Juan a señalar y también muestra a sus discípulos Jesús como Jesús, que estaba tapado de vivir. Esta es su palabra promete. Esta es el ancho de Dios. No te quita pecado. A ver, San Juan un día más está mostrándonos que nos inclusive. Un día más San Juan también se nos busca ningún otro sabiduría, sino que nos busca sabiduría de Dios, de Jesucristo, lo que haga para nosotros su palabra. A veces no está cristiano, no está siguiendo de Cristo. Y no se acepta a Cristo como mi Maestro, mi Señor, mi Salvador. Y nos conoce Cristo, viva según Cristo, o principalmente viva con Él. Guardele de nuestro corazón, cada junto con Jesús. El cristiano, el cristiano es enseña, conocer y viva según el mensaje de Jesús. Existe nuestro medio, hermano. Manera nos avisa del Salmo. ¿Qué nos avisa del Salmo? Atame, Señor. Y también paz y voluntad. Existe el cristiano siempre la respuesta de cada cristiano. Usted va delante de Jesús como su Maestro y junto Maestro, junto al Señor, junto a vos Salvador, Señor, atame aquí. A mí hace voluntad. Yo también conocemos voluntad. Yo también aceptamos voluntad. Yo también vivo voluntad. Y así la cristiana se enseña a entregar completamente su vida del mano del Señor. Tiene confianza en su amor. Tiene confianza en el como Maestro del Señor. Tal vez si San Juan es, él avisa, no te ames con el tipo sigue. Sigue el ancho de Dios. Como para el judío, el título de ella tampoco es significativo. Este es un nombre que nosotros repetimos en tu misa que nosotros celebramos. Por ahorita alza, hostia consagrada, en una parte, en la dos, nuestra misa. El ancho de Dios no te quita pecado del mundo, tiene pecado de Dios. El ancho de Dios no te quita pecado del mundo, tiene pecado de Dios. El ancho de Dios no te quita pecado del mundo, tú la nos paz. Invita vista al ancho de Dios no te quita pecado del mundo. Amén. Nos invita a descender hasta que entra el ancho, manera San Juan Bautista. Hasta el ancho y Dios quita alza, que hostia consagrada por la cuerda estable, y santa hasta el ancho de Dios no te quita pecado del mundo. Y nuestra vista tan dichoso están para convidar la cena del Señor. Y nos repetimos con confianza, Señor, que no está digno, favor del ancho divino. Pero quizás una palabra está suficiente a mi sanación, vida, persona, a otra palabra de Dios. Y ahora nos proclamamos Jesús como el ancho. El judío te va a comprender, ¿no? Que se comprende tipo el ancho y el calificado. Y con el título de Jesús, el ancho de Dios. Por nosotros el ancho está un símbolo para el judío, estaba el símbolo de ofrenda. Un antiguo ofrecer el templo como un sacrificio agradable a Dios. El ancho y es un ancho sin mancha, puro, sin defecto. La sobreofrenda está puro y santo, delimitado por ser el mejor ancho como para una familia del templo como sacrificio. Y el ancho que estaba Jesús estaba carga mexicana. Envía por la recetada, por el ancho va a sacrificar el ancho, y todo pone más arriba del ancho. Y el sacerdote estaba de vista de que estaba en un pavo. Y no estaba a sacrificar el ancho para persona por vida. Que me estaba tomando un cordón mexicano. El ancho en este muri a por vida. Asombrar el pago de pecado está muerto. ¿Y quién te va a pagar? Para que no muere. Asombramiento a un pecador, mi falla. ¿Quién te va a pagar para que no muere? El ancho. Un sacrificio, un amor para mi por vida. Y ahora Jesús ofrece su vez como un sacrificio agradable a Dios. No
no tienes ya de más sacrificio sobre Cristo, el sacrificio perfecto, el ancho perfecto de Dios, Dios mes aprobé, Dios mes, Dios le ofrece su mes para nuestra vida. Y ahora aquí, viva cruz, de manera del templo, y de cada misa que nos va a celebrar, nos está por recordar por Jesús está el ancho, la quita pecado del mundo, para sobreviver amor a nuestra vida. Ese es un post único de ninguna otra religión, Dios amor para el humano. De ninguna otra historia, de ninguna otra religión, no tiene un Dios o así, mira él de manera nos, él actúa nos debilidad, nos pecada, y él entrega su mes para nuestra vida. Sempre revelato nel budín di cada religión, que Dios te pide que el humano haga un sacrificio, sacrificar, para no quede la vida, para no haya algo de Dios, para no prosperidad, para no protección. Por ahí no estaba tan presente sacrificio, un sacrificio de un bestia, sacrificio de nadie humano, que día también no estaba tan presente. Pero Jesús, Dios ha ofrecido su mes a nuestra vida. ¿Sabes si Jesús está el único Señor y Dios, y no está acudiendo a ningún ente más, no tiene ningún otro más, no está sin Cristo, nuestro Salvador. Y cada vez que uno reivindica delante de Dios, nos convence que amor y para mí en vida. Él entrega su mes para mí vida, alegría, paz. Pero este Cristo, o Él, no está decidido el ancho. Conozco un cristiano, está agradecido a cada uno de mis hermanos que está presente con David en misa, para agradecer Señor, para entregar su vida al Señor, pero o pedir el agua o a bautizar, no está bien reconocer o pedir o recibir el ancho de Dios. La hemos pedido, Señor Dios, al Señor, no permitir para mí perder la fe. Para mí saco sin vos, mi no tiene vida. Sin vos, mi te perde mi sentir. Sin vos, mi te perde la vida. Sin vos, mi no te siento contento, feliz. O lo que te descubriese, que no te falta, dice. A lo menos cada día domingo, y también para sobre te siente falta del ancho. Todo lo que nos avisa de dice, dichoso están, te convidan en la cena del Señor. Dichoso, contento con nada, contento no está, con los por recibir el ancho de Dios que te habita en cada uno. Y nos está recibiendo en cada uno de nosotros. No tiene ningún otro, hermano, o no tiene como nada, ningún otro sabiduría, sino es sabiduría y en presencia de el ancho que Dios me está provee, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor, ¿verdad? Por los sacrificios. Gracias, Señor, para todo lo que lo hace para nosotros. No me siento agradecido por Jesús. Él ha sacrificado su vida para nuestra vida. Y está pidiendo, sí, está pidiendo para nos acudir a Él y para nos mirar de manera Juan Bautista. Digo mi camino. Conoce a descubrir gente adelante, conoce a descubrir gente de luz del mundo, conoce a descubrir por qué es Salvador y conoce a nuestra otra la que antiguo sigue. Conoce a nuestra otra que antiguo conoce. De los tiempos actuales en obvia oscuridad, que gente no sabe a quién antiguo sigue, o que gente no sabe que está bueno y que está malo. Y nada decidir para su mes que está bueno y que está malo. Y nada comenzar a sacar excusa de que está bueno y que está malo. Pero ahora no conoce Cristo, su palabra, su mensaje, nos puede discernir más fácilmente, nos puede conocer más fácilmente qué está verdad, qué está bueno, qué está malo. Y nos da así Cristo Jesús como nuestro Maestro. Tal vez muestra otro na que antiguo sigue, conoce Cristo, su palabra, y siga otro conoce Cristo, su Evangelio.
especialmente en la zona más rico. Está interesante, pero de la zona más rico, los países antiguos, no tiene una pandemia más fuerte que la pandemia de COVID que nos ha pasado, nos está pasando ahí. Total suicidios. Ellos también su vida. Joven, pasó la nota año, aquí con el tiempo vivo. La viva sin Dios. Y tal como no conoce, conocen nada más que Jesús está. Por tal, usted quiere concluir esa, pero tiene que conocer. A veces nos dijo, pasa para otro lado, y cuando me exporta de vida, siga otro lado, o a alegría de Cristo Jesús. Vai a conocer Cristo, conocer quién Jesús está, a boaña también luz minha área. Amén. Gloria a la Tata, a Hijo y al Espíritu Santo.